aquí esta persona, Edwin y em, Edwin Higuera, dice Unicitario. Edwin Higuera, o Higuera, no, Higuera. Edwin Higuera. Ya, entonces, ahora sí, empezamos con este video para esta persona, Edwin Higuera, ¿ya? Dedicado para él, para mostrarle que él no sabe interpretar las escrituras. Él me dijo en este video, ¿ya? Que porque yo no me había bautizado a la manera de los unicitarios, ya yo le dije que yo había sido bautizado con el Espíritu Santo, y él me dijo que entonces yo permanecía en mis pecados, pobrecito. Disculpen que me ría, pero me da risa. Estas personas lanzan afirmaciones hacia la ligera. Yo le dije entonces tengamos un debate para que veamos si es así y él me demuestre eso. No me ha respondido, entonces yo le voy a hacer este video, ¿ya? Aquí está David Urrea, en donde estábamos hablando y yo dije que me preguntaron, ¿no? Me preguntaron si el etíope era gentil, ¿no? Yo dije que era gentil, pero después que empecé a hacer ¿cómo se llama? Escudriñar y revisar el contexto, vamos a ver que no es gentil, porque él es un etíope de África, ¿ya? Y si vemos el contexto de los textos, vamos a ver que él estaba entre todos ellos y dice que eran judíos de diferentes partes del mundo, ¿ya? Aquí vamos a ver que el bautismo de la unicidad es una mala interpretación, ¿ya? Mateo 10:5, a estos 12 envió Yahshua o Jesús y les dijo, ¿ya? Instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis. ¿Qué dice? Que dice, por caminos de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, ¿ya? Pero claro, el ser humano siempre es un poquito desobediente, o tal vez ellos sí bautizaron a gentiles, pero los cuales eran prosélitos, ¿ya? Entonces, al ser prosélitos, siendo gentiles, ellos hacen y toman las costumbres de los judíos, ¿ya? Entonces, ahí está el error de muchos que no toman en cuenta eso. Entonces, como vimos, el Señor le dijo que no fueran a gentiles ni a samaritanos. Después en Mateo 6:10, a ver si lo leí, dice, si no, id antes, acá dice, si no, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ya, entonces ellos fueron enviados a la casa de Israel. Mateo 15:24, él respondió, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Ya? Hechos 2:5, moraban entonces en Jerusalén judíos, ¿qué dice ahí? Judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, ve, judíos piadosos de todas las naciones. Hechos 2:7, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Hechos 2:10, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, ¿ven? Entonces todos los que estaban reunidos ahí eran judíos y prosélitos, entonces es obvio que ellos adoptan las costumbres de los judíos. Hechos 2:22, varones israelitas,
que dice varones israelitas, todos eran israelitas, ¿ya? Oí estas palabras, Yahshua o Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo, ¿ya? Entonces dice maravillas, ¿ya? Y prodigios que Dios hizo entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis, ¿ya? Está hablando a judíos, ¿ya? Y a prosélitos. Hechos 2, 23. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándolo o crucificándole, ¿ya? Entonces, ¿por qué Pedro está diciendo esto y por qué después los bautiza, ¿ya? Y les dice, las palabras que les dice, porque ellos crucificaron al Mesías. Entonces él está dando este discurso, ¿ya? A judíos, no a gentiles, gentiles que no sean prosélitos, ¿ya? Aquí habían judíos y prosélitos. Entonces por eso sucede todo esto. Y este es un discurso, no es una doctrina como ellos piensan. Al oír esto, dice Hechos 2:37, al oír esto se compungieron de corazón. ¿Por qué? Por lo que les dijo que habían crucificado al Señor, ¿ya? Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Ya? Por eso Pedro le está diciendo esto, y este es un discurso, no es ¿cómo se llama? No es una doctrina, como ellos lo toman, los de la unicidad. Dice Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yahshua ungido, o el Mesías, para perdón de los pecados. ¿Ya? ¿Qué pecados? Los que ellos cometieron. Entregaron al Señor, por causa de ello lo crucificaron, ¿ya? Entonces por eso él está dando este discurso a judíos, a prosélitos, no a gentiles, como estas personas creen, ¿ya? Habría que preguntarles, bueno, yo les pregunté si eran judíos, pero ¿qué hizo David Urrea? Se fue por otro lado. Bueno, y recibieres el don del Espíritu Santo. Pero vemos que este es un discurso que Pedro está dando a judíos y prosélitos. Ya vimos acá y vimos que el Señor, Yahshua o Jesús, los envió a la casa de Israel, ¿ya? De Israel, ¿ya? Entonces, cuando el eunuco Felipe le dice que impide para que sea bautizado, y lo bautiza en agua, es porque él venía de este grupo y era judío, como dice ahí, de todas partes del mundo, ¿ya? Entonces, por eso Felipe hace esto. Entonces ellos no saben interpretar las escrituras. Y Pablo dice, maestro a los gentiles, ¿ya? Entonces cuando vemos el bautismo, ¿ya? El bautismo que Pablo dice, porque Pablo dice un solo bautismo, ¿ya? En Efesios. Entonces aquí él viene hablando, primero habla acá, dice Juan el Bautista, ya dice que el Señor
bautizaría con Espíritu Santo, que el que lo envió a bautizar, ya, ¿quién viene siendo él? El Padre. Dice que al que viera que el Espíritu Santo se posara sobre él y permaneciere, este bautizaría con Espíritu Santo. Entonces, lo que ellos están enseñando no tiene nada que ver con lo que Pablo enseña. Ya, y el mismo Pablo dice que es maestro a los gentiles y que Pedro es enviado a los de la circuncisión y Pablo a los de la incircuncisión. Ya, Pablo dice maestro a los gentiles. Entonces, podemos ver, entonces, ellos están dándole una interpretación incorrecta a las escrituras. Pablo a los gentiles, Pablo maestro a los gentiles. Ya he mostrado este texto, 1 Timoteo 2:7. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en el Mesías, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. ¿Ya? Entonces, ellos malinterpretan las escrituras porque no entienden esto. Pedro está dando un discurso, ¿y a quiénes? A judíos, ¿ya? Y prosélitos. Ya vimos que el texto en donde decía que eran judíos de diferentes partes del mundo, ¿ya? Y decía también, decía que eran de África, ¿ya? Entonces, lo que ellos están interpretando es una interpretación incorrecta. Me dice, de todas las naciones bajo el cielo. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Entonces, este etíope que iba de vuelta a su país no era gentil, ¿ya? Era judío. Entonces vemos que ellos malinterpretan la escritura por no ver el contexto general y por no saber interpretarla. Si esa es la verdad, no saben interpretar la escritura. Entonces, él ya ha demostrado que todo lo que digan aquí es una mala interpretación, ¿no? Y vemos que Pablo fue enviado a los gentiles. Entonces Pablo y Bernabé, hablando de nuevo, dijeron: a vosotros la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nosotros volvemos a los gentiles, ya, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra, a los gentiles. Y aquí tengo más textos, más textos en donde Pablo y el Señor le dice que vaya a los gentiles, no a los judíos. Por eso Pablo dice: no me envió el Señor a bautizar para que no se hiciera vana la cruz del Mesías. Ahora vamos a ver otra cosita más, bautismo. Pablo a los gentiles, no, vamos a ver el bautismo, el contexto de Hechos. Bueno, esto ya lo vimos. Preguntas, unicidad, no, un solo bautismo. ¿En dónde fue que lo puse? Ya sé dónde lo puse, porque como le dije a esta persona que tuviéramos un debate. A ver, ¿dónde está? Debate debate aquí está, bautismo. Bueno, iba a debatir con Urrea, no me ha dado la respuesta, eso no importa, pero en lo que a mí me importaba era él,
¿ya? Que él me respondiera, pero no me respondió. Entonces por eso yo le estoy haciendo este videito, ¿ya? Para que lo disfrute. Concilio de los Apóstoles, aquí está, pues, para que aprendan a interpretar las escrituras. Ya, aquí vemos en el Concilio de los Apóstoles, dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Ya? ¿A quién le están hablando aquí? A los gentiles. ¿Por qué? Porque Pablo venía con un apóstol, me parece, o ¿cómo se llama? Una persona que estaba con él, ¿ya? Y se toparon con unos judíos que decían que los gentiles tenían que seguir la ley, ¿ya? Y circuncidarse, y que si no se circuncidaban, ya, entonces no serían salvos o no sé, pues. Entonces ellos, después Pablo con él, subieron ya a hablar a la iglesia con los apóstoles y los ancianos. Entonces aquí en donde dice Santiago, me parece que el que está hablando aquí dice que porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Hechos 15:29, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis bien hacéis, pasadlo bien. ¿Ya? Entonces aquí yo puse porque aquí no se incluye el bautismo de Juan el Bautista, si según ustedes es para salvación. Ya, el que siguió Pedro, ya. Entonces, la primera cosa es sacrificado a ídolos. Segunda, de sangre, de ahogados, de fornicación, ya. Entonces, vemos que entonces esto es lo que hacen los de la unicidad. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Ven? ¿Qué hacen ellos? ¿Qué hizo este caballero? ¿Ya? ¿Qué hizo? Lo mismo, dijo que si yo no me bautizaba la forma de la unicidad, yo estaba en mis pecados. Ya, pues estoy diciendo que era, se supone que en agua. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde? Ricardo, que Pablo No, pero allí Sí, claro. Mientras el hermano Pablo, no es Juan ya el bautismo del Espíritu Santo le compete al Señor. Ya, El pero Señor Pablo llamó dice a un los apóstoles bautismo, bautizar Pablo dice un bautismo, no dos. sumergiéndolo. pero Porque- Hechos de los Apóstoles, el capítulo 19. Ya fuimos llenos del Espíritu Santo, no nos bauticen apóstoles. ¿Sí o no? Ustedes contextualizan. ¿De qué agua habla el Bueno. Señor? Hemos sido sepultados. Mire, ¿En qué? en la muerte del Señor, mire, hemos sido sepultados, dice en. Eso quiere decir hacia adentro de. ¿Ya? Pero ellos, ¿cómo se llama? Tuercen lo que dice el texto. En la muerte. Lo regó y Dios da el crecimiento. Bautismo espiritual. Ananías le dice, Vamos a ver dónde. ¿no? Vamos a ver dónde él me dice que porque me pregunta cómo me bauticé yo. Levantarse. ¿Ah? En ese sentido, si tomamos la aquí hablando de la, ahí no dice, Ahora somos lavados. Dice que él usó agua física. ¿Dónde está? había agua física. Gutiérrez está diciendo, levántate, bautízate, lava tus pecados, bautízate. Aquí estamos hablando de Pablo cuando él se levanta ya y es bautizado, pero ahí en ningún momento el texto habla de agua física, ellos tienen que imaginárselo. Entonces, ¿por qué Pablo dice un bautismo?
¿Por qué Pablo a los 12 que se acercaron a él y le preguntó en qué fuisteis bautizados, si recibieron el Espíritu Santo, le pregunta, y ellos le dijeron que ni siquiera sabían que había Espíritu Santo? ¿En qué forma fueron bautizados?, le preguntó, y ellos le dijeron la forma de Juan el Bautista. Entonces él, ¿qué hizo? Los bautizó de nuevo. Entonces, ¿por qué Pablo dice un bautismo si él los volvió a bautizar y recibieron el Espíritu Santo? Ese es el bautismo del Espíritu Santo, el segundo. Entonces, ¿por qué Pablo dice un bautismo? Ellos no pudieron responder. Entonces vamos a buscar donde él me dice y me pregunta si me bauticé, ¿ya? Donde está el lavacro, Pero que ellos están bajo la ley, pues ellos no están bajo la gracia, porque los judíos, los que practican eso, son los que no aceptaron al Hijo, Señor, cuando les dijo que serían bautizados por el Espíritu Santo. Y Pablo dice un bautismo. en agua espiritual o en agua literal. La iglesia primitiva, según Hechos 2:30, ¿cómo se le ocurre? Porque ese bautismo lo hizo Juan el Bautista. Bueno, deme la... Estoy dando el texto en donde Juan el Bautista no sean miente, el verso 43. Y quien nos enseña doctrina es Pablo, y Pablo es el que nos enseña el bautismo que corresponde a la iglesia, no Pedro. Ok. Yo, ser gentil. La salvación es por obedecer lo que el Señor Jesucristo mandó. ¿Sí? ¿Ya? Aquí la discusión si eran judíos, si era la ley, si no eran o no. Aquí la cuestión es que la Biblia dice que los que creyeron al mensaje fueron añadidos. Esos que Pedro les predicó el mensaje son iglesia. Claro, les predicó el mensaje, pero no le estaba dando doctrina. Y no es que hayan dos bautismos, no, que es que Pedro bautizó de una manera y Pablo de otra. Eso es mentira. Mire, dice que no es que hayan dos bautismos, que Pedro bautizó de una forma y Pablo de otra. Pablo dice un bautismo, y cualquiera persona que estudie la Escritura sabe que hay más de un bautismo, po. Pero él lo está negando, po. Él lo está negando. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer si ellos no quieren entender? Pues no quieren entender. Por más que uno les muestre la verdad, no la van a recibir, porque son muchos años los que ellos han recibido una doctrina errada. Entonces ya la tomaron como verdad. Pero entonces, mire, ¿cómo que mentira? ¿Cómo que mentira? Sí, eso es mentira. Juan el Bautista bautizaba, ¿cierto?, en agua física. Lo siguió haciendo Pedro, y el mismo Juan el Bautista dice que tras él venía uno más poderoso, que el cual bautizaría con Espíritu Santo. Entonces aquí tenemos dos bautismos. Ya, por más que usted lo quiera esconder, tenemos dos bautismos, pero Pablo dice un bautismo. Entonces, ¿a quién yo le creo? A Pablo. Gutiérrez, muéstreme. Ven, ¿a quién le creo yo? A Pablo le creo. A Pablito. ¿Ya? Entonces vemos que ellos, por más que se empeñen en forzar la Escritura, no pueden cambiar esto, no lo pueden cambiar. Y Pablo dijo un bautismo, y cualquiera, lo insisto y vuelvo a insistir, porque hay algunos que al parecer no entienden, ya no entienden. Cualquiera que estudie la Escritura y sea serio en el estudio de la Escritura sabe que hay más de un bautismo. Entonces ahora, ¿por qué Pablo dice un bautismo? ¿Ya? Entonces Pablo mismo dice mi doctrina. Pedro nunca dijo mi doctrina. Entonces, ¿cómo yo voy a pensar que Pedro en un discurso está dando una doctrina? No, pues están totalmente errados. Pero estoy buscando en donde él me pregunta si estoy bautizado, y me dice que... El texto donde dice que el bautismo del Espíritu Santo es para perdón de pecados, por favor. Mire, dice que le dé el texto en donde dice que el bautismo es para perdón de pecados. ¿Ah? Yo ya le di el texto, se lo puse en el video, ya. Y es claro que ahí habla de salvación, y habla de la regeneración y purificación, me parece que también, y dice, y habla del Espíritu Santo, y no somos bautizados con el Espíritu Santo. Entonces él hace todo eso, po. ¿O acaso el Espíritu Santo, que es el Espíritu del Hijo de Dios, hace por parte las cosas? ¿Ah? No, él la hace toda en un momento, de una vez, todo de una vez. Nos bautiza, nos purifica, nos santifica y nos hace renacer de nuevo. ¿Ya? Y somos renacidos por la palabra. Por la palabra. Entonces, si la palabra es espiritual,
Pablo dice que recibimos palabra del Espíritu Santo, no de hombres. El Espíritu Santo, el cual acomoda lo espiritual a lo espiritual, pero ellos quieren acomodar lo físico a lo espiritual. Nada que ver con lo que enseña Pablo. Pero vamos a ver dónde está, en donde él me dice... Por favor, muéstreme el texto. Dice que el bautismo del... yo le pedí el texto, si no me equivoco, yo le pedí el texto en donde diga que el agua física perdona pecados. ¿Ya? No va a poder dar ese texto tampoco. Y nada que relacione el agua física con el perdón de pecado. Para ponerme el otro, saludo de una manera muy especial a Subo Contenido. Mi estimado Ricardo. Mi nombre es Ricardo Gutiérrez. El programa le invito a acompañarle un poquito a contestar un mensaje de confundir el bautismo del Espíritu Santo con el bautismo en agua para perdón de pecados, que es lo que dice Hechos 2:38. Ya vimos que todo el contexto de eso era para judíos, no para gentiles. Y ya vimos que Pablo es maestro de los gentiles. Entonces Pedro no estaba dando doctrina, es Pablo quien dice mi doctrina. Así que con todo esto queda refutado esta persona, porque él fue el que me dijo, no pude encontrar la parte en donde él lo dice, pero me pregunta qué forma fui bautizado. Yo le digo y él me dice que porque no fui bautizado a la manera de Pedro, que es el bautismo que tienen los unicitarios, yo permanezco en mis pecados, ¿ya? Pero ya vimos que Pedro estaba entre judíos, prosélitos, y todos los que estaban ahí, la misma escritura dice que eran judíos de todas partes del mundo, y vimos que el Hijo de Dios, el Señor, mandó a los 12 apóstoles a judíos, dijo que no fueran a casa de gentiles. Entonces, con todo esto ya queda refutada la mala interpretación de la unicidad. ¿Ya? Aquí por eso le puse el contexto de Hechos 2:36. Ya vimos todos estos textos. ¿Ya? En agua y que hay otro bautismo en espíritu, porque está hablando de uno, no, señor. El bautismo en agua es uno y ya el bautismo del Espíritu Santo le compete al Señor. Ya, el pero Señor Pablo no dice un puede bautismo. bautizar Pablo dice un sumergiendo, bautismo, no dos. Pablo por dice eso un le estoy bautismo, no diciendo. dos. ¿Cuál bautismo? Está hablando del bautismo en el nombre de Jesús. Entonces nosotros practicamos. ¿Usted fue bautizado en agua o no? ¿Fue bautizado en agua o no? No, yo fui bautizado con el Espíritu Santo. Por eso. O sea, ¿usted nunca un pastor lo sumergió en agua? Nunca. No, nunca. Ah, entonces usted está en pecado y está en sus pecados. Usted no está arrepentido. No me haga reír, por No, señor. favor. No me haga Sí, reír. claro. que sí. Hechos Porque de los Apóstoles, porque- capítulo 19. porque- Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, Nosotros, Gutiérrez. mire, Así es, Ricardo. Usted sus pecados no han sido no, está perdonados. equivocado, Puede que está diga que viene con el equivocado. Espíritu Está Santo. Que equivocado, usted, Gutiérrez. está equivocado. usted usa ese argumento. Bueno, es yo que fui lo suyo es bautizado por el palabra de Espíritu hombre Santo. nomás. Lo suyo es palabra de Por hombre. eso, ahora bola, presta atención. Entonces, Cornelio y su familia, no, ya fuimos llenos del Espíritu. Entonces lo dejaría hasta aquí. Ya. Espero que sea de bendición este video, para que entiendan y aprendan y no sean engañados por personas que no saben interpretar las escrituras. Edwin Higuera no sabe interpretar la escritura, ya no sabe. Así que ahora sí me despido, bendiciones. Por eso pídanle a Dios, al Elohim verdadero, ya que les enseñe a interpretar las escrituras de la forma correcta y que se fijen en los detalles, en las pistas y en estas cosas que ya vimos, ya que este contexto de Hechos 2:36, 38 me parece que era, está bajo la ley, ya, para judíos, para prosélitos, no para gentiles, ya. Por eso yo le pregunté a Urrea si era gentil o era judío. Él me dio el texto en donde dice que ya no hay judío, ni griego, ni ya. Pero ahí es obvio que se refiere a que para Dios ya no hay judíos, pero nosotros seguimos siendo gentiles y los judíos siguen siendo judíos.
sino por qué Pablo fue enviado a gentiles, enviado a maestros a los gentiles, si no hay más judío y no hay más griego ni gentil. Ya, si vemos, acá está el concilio de los apóstoles, bueno, ya lo vimos todo eso. Entonces, como ya vimos, Pablo fue enviado a los gentiles, no Pedro. Ya. Entonces el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ya, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ya. Entonces, como Pablo fue a los judíos, después ya vimos que en el texto él dice que él se vuelve a los gentiles porque ya no quisieron escucharle los judíos. Y es Pablo, ya vimos que Pablo dice que es maestro de los gentiles. ¿Ya? Entonces, ¿a quién le creemos? A Pablo, a Pablito. Ahora sí me despido, bendiciones, será hasta otro video.